Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos, y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. También vamos a hablar un poco de la presidencia, esa de 40 y pico de días, menos de 50, de Héctor J. Cámpora. Para eso hemos invitado al investigador principal del CONICET, profesor doctor en historia, estamos hablando de César Kach. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto estar contigo. Un gusto recibirlo. Buenas noches, profe. Es en este contexto de radicalización juvenil y de radicalización de los sectores medios que el general Perón reemplaza como su delegado personal en la Argentina a Paladino, que era un político moderado, por Héctor Cámpora. Y empieza a darle a Héctor Cámpora un papel preponderante, junto con otras dos personas, porque lo nombra delegado personal a Cámpora, lo hace nombrar secretario general del movimiento peronista a Juan Manuel Aval Medina, y favorece que Rodolfo Galimberti sea uno de los jefes de la juventud peronista. Bien, y llega a ser un breve presidente de la nación. Claro, porque Cámpora duró ganó las elecciones del 11 de marzo del 73, dura 49 días, pero en el acto de asunción del presidente Cámpora estaban nada menos que Salvador Allende, el presidente electo de Chile, de la Unidad Popular, y estaba también Osvaldo Dorticós, el presidente de Cuba. El 29 de mayo, ese día que asume Cámpora, el 25 de mayo, se produce el Devotazo. Hay una gran manifestación popular en las puertas de la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires, y los presos políticos salen en libertad, se abren las celdas, aún antes de que el Congreso promulgase la amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos, y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Una semana después, el 20 de junio, vuelve Perón a la Argentina. Ahora, ¿quiénes organizan la recepción de Perón? Lo hace el coronel Osinde, que era el subsecretario de Deportes del Gobierno Nacional, subsecretaria de Deportes que operaba dentro del ámbito del Ministerio de Bienestar Social, cuyo titular era López Rega. Lo que ocurre es el hecho conocido como la masacre de Ezeiza, en la que cientos de miles de personas fueron tiroteadas desde el palco que estaba en manos del Ministerio de Bienestar Social, paradójicamente. ¿Y qué pasó? Eso marca un punto de no retorno para el gobierno, la presidencia de Cámpora, porque al día siguiente Perón, defraudando las expectativas de esos amplios sectores juveniles que se habían movilizados, hace un discurso en el que dice el peronismo es solo lo que las 20 verdades peronistas dicen que son, con lo cual, frente a ese duelo de consignas que había en aquella época entre esos miles de jóvenes que gritaban Perón evita la patria socialista, y aquellos sectores ortodoxos del peronismo que decían Perón evita la patria peronista, Perón se inclina claramente por esto. Por el segundo, claro. Por el segundo, y digamos, abandona a esos sectores juveniles que había alentado durante su exilio. Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa
lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos. No hay que olvidar que durante su exilio en Madrid, Perón se refería a las organizaciones armadas peronistas, FAR y Montonero, como nuestras formaciones especiales, ¿no? Era la juventud maravillosa que luchaba con las armas en la mano por su retorno. ¿Y cuál fue el hecho que cambia esa necesidad de Perón de esta relación que se rompe con la juventud? Porque una cosa era una relación instrumental. Era una relación instrumental porque en ese momento la juventud peronista le hace la campaña electoral, era un periodo de radicalización sería como política. el aparato que necesitaba, para decirlo de alguna manera. Claro, y era el clima de época, era un clima de radicalización hacia la izquierda, y Perón hace un uso instrumental de eso, ¿no? Es la onda, esa era la... ¿Y qué pasa después de la masacre, profe? No pasa nada, o sea, Perón no dice nada, dice lo que te acabo de decir, no se forma ninguna comisión investigadora en el Parlamento Nacional, y durante la presidencia de Cámpora, ¿qué es lo que pasó? Lo más importante fue el pacto social. El pacto social fue un acuerdo entre los empresarios, la Confederación General Económica, los sindicatos, la CGT y el gobierno, que suponía congelación de precios y salarios, previo aumento de un 20% de los salarios, congelamiento, no había más paritarias, y este pacto social le permitió durante un tiempo bajar la inflación, estabilizar la situación, pero duró muy poco tiempo. Finalmente, el ala que... En la historia ha dado resultado nunca esto del congelamiento de precios. Tuvo poco tiempo un éxito efímero. Quienes tomaron más fuerza dentro de ese gobierno de Cámpora eran López Rega, que estaba apoyado por Isabelita, y el ministro de Trabajo, Otero, que representaba a la derecha del sindicalismo en el país. Me llamaba la atención porque decían, nunca sacó ningún presidente tantos votos, pero Perón superó holgadamente el 60% en aquel tercer periodo, ¿no? Claro, cuando se producen las elecciones de primavera del 73, Perón es apoyado, yo no me acuerdo, pero cerca de un 60% de los electores. Era visto como la salvación nacional, ¿no? Profe, ha sido un gusto recibirlo. Le agradecemos por este recorrido que hemos hecho, por el retorno frustrado de Perón, por la presidencia muy breve de Cámpora, luego Perón de vuelta, y esto de las juntas, ¿no? Que son 60 años y 40 años. Así es, así es. Bueno, siempre es un gusto recorrer con vos esta parte de la historia argentina. Y suerte que pudo venir, profe, porque no nos coincidían los horarios, pero bueno, acá lo tenemos. Bueno, gracias por haber llegado. Gracias a vos. Siempre un placer. Bueno, el profesor o doctor en historia, investigador profesional del CONICET, César Kach, pasó por Meridiano 64. Esto ha llegado a su final, pero sigue compartiendo esta pantalla, que nosotros nos reencontramos la próxima. Hasta entonces.